Y damos continuación a la segunda comunicación, que en este caso va a ser, los encargados es Rafael Labrador Santana y Tainá Zanetti. Rafael es profesor del área de Gestión y Negocios del Instituto Federal de Brasilia, donde dirige diversos proyectos. Su línea principal de investigación abarca la viticultura, el enoturismo, cadenas productivas, la economía regional. Y la profesora Tainá Zanetti es profesora en la Universidad de Brasilia, en el Centro de Excelencia de Turismo. También coordina allí proyectos de investigación y sus temas de interés abarcan pues, la gastronomía, el turismo gastronómico, el enoturismo, el desarrollo rural, la sociología económica y la economía de la singularidad. Muchas gracias. Entonces, hoy vamos a presentar nuestro proyecto que se llama EnoTourLab, que es un laboratorio de investigación y observación y creación de experiencias enoturísticas. Yo y el profesor Rafael empezamos este proyecto porque en Brasilia, la capital de Brasil, empezó a tener viñedos. Y há 20 años era una realidad imposible, pero ahora es una gran realidad. Representa una gran fuerza en el turismo de Brasilia. Entonces, que empezamos a observar, nosotros siempre trabajamos con vino, y empezamos a observar que había enoturismo, pero había un potencial gigantesco para hacer mucho más. Pero los estudios para Brasilia y también para catalogar las experiencias eran muy tímidos, entonces que aprovechamos esta oportunidad para entrar con un proyecto en la Fundación de Amparo a Pesquisa del Distrito Federal, que es Brasilia, para entender cómo el enoturismo fue construido en el mundo y cómo se podría traer estas experiencias para Brasilia. Entonces, la primera cosa que percebimos es que las bodegas de Brasilia son pequeñas. Y entonces percebemos que cuando las bodegas son pequeñas, el mínimo 75% de las entradas económicas son por el enoturismo. Y para tener buena salud financiera, estas bodegas necesitan del enoturismo. Entonces, que para las grandes representa como 10 o 15, pero para las pequeñas el mínimo es 75%. Tanto por la compra de las experiencias, como también por la venta directa de los vinos en las bodegas. Entonces, es muy, muy bueno. Entonces, como já expliquei, este projeto é financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Distrito Federal, FAP-DF. Graças, FAP, por estar aqui. E visa catalogar as experiências. Realizamos as visitas técnicas em los países, em las bodegas. Hacemos entrevistas semi-estruturadas com os atores e também hacemos a observação participante. Então, participamos junto com os enoturistas para entender seus sentimentos, o que los gusta, o que não los gusta, o que funciona, o que não funciona. Então, em este projeto que já está em seu quarto ano agora, podemos catalogar 25 categorias, como eventos, alta tecnologia e em inteligência artificial. Então, como se usa isso para experiências em las bodegas, aventuras. Então, vemos que há muitas interrelações com outros tipos de turismo, com o enoturismo. Então, acá temos estas 25 categorias, não que tenho tempo para passar em todas elas, pero o que queremos mostrar é que para o enoturismo é muito importante que as bodegas vejam os outros tipos de experiências e tragam para dentro de suas bodegas ou
salgan de las bodegas para entrar en estas otras experiencias. Como el caso de Nueva Zelanda, para mí es lo más desarrollado. Ellos pegan las principales categorías de turismo, como naturaleza, experiencia, aventura, y ponen el vino en estas categorías. Entonces, que la cultura del vino en Nueva Zelanda no era lo principal, pero ahora es, porque ellos fueron muy expertos de poner el vino en lo que clásicamente las personas irían vivenciar en sus viajes. Y ahora las personas van para verlo, para conocer los vinos. Entonces, que en situaciones que no tenemos una clásica busca por los vinos, tenemos que hacer un esfuerzo mayor de poner los vinos primero en las categorías para después se tornar una cultura, se tornar algo conocido. Entonces, también prestamos asesoría para los bodegueros para crear las nuevas experiencias, y esto es muy interesante porque analizamos la experiencia, catalogamos las experiencias y podemos en nuestro perfil de Instagram, @enotourlab, então já nos sigam aí, e sempre ponemos como esta experiência, como este caso, pode ser aplicado para Brasília. Então, que quem se interessa, os bodegueiros que se interessam, hablan com nós, me encantaria ser esta em minha bodega. E aí criamos para eles a experiência. Precificamos, organizamos. Então, é muito interessante porque vemos um grande desenvolvimento nestes 4 anos para o enoturismo. Então, temos muitos casos que analisamos e ainda estamos em processo de análise. Em Brasil, hicimos Brasília, São Roque, em São Paulo, Pinto Bandeira, Canela, Flores da Cunha, Bento Gonçalves, Vale do São Francisco, São Joaquim. Então, estas são apenas algumas das novas regiões de vinho em Brasil. Temos como mais de 10 regiões. É muito interessante porque no se habla mucho sobre la viticultura en Brasil, pero estamos muy bien. Entonces, que vengan a Brasil conocernos. Y otros países, hicimos como un comparativo entre los países que no tienen tradición vitivinícola, como Tailandia, Japón, Marruecos, Nueva Zelanda. Y ahora también comparamos con los países que tienen una relación con la vitivinicultura, como Espanha, Portugal, França. Y lo dado que es muy importante es que en los nuevo mundo del vino, los países que no son tradicionalmente conocidos por el vino, ellos se esfuerzan mucho más para tener un buen enoturismo. Entonces, tenemos diferentes experiencias, somos muy bien recibidos, hay una excelente estructura para el turista porque ellos necesitan del turismo. Entonces, que esta área se desarrolla muy bien porque ellos tienen mucho interés de hacer un buen enoturismo. Pero en áreas que son tradicionalmente conocidas por sus vinos, hay como la degustación, unas copas y ya. En Francia, ellos no nos reciben. En Borgoña, ellos no nos quieren ahí. Entonces, que es muy interesante porque percebemos, y en el caso de Brasil es muy interesante porque en la pandemia creamos el Wine Locals, que es una plataforma digital para la compra y creación de experiencias enoturísticas. Entonces, concentra en esta plataforma todas las experiencias enoturísticas de Brasil. Entonces, que puede ir ahí, conocer, comprar, es muy fácil, muy intuitivo.
Entonces, el enoturismo en Brasilia es muy interesante porque Brasilia es como una grande sabana, entonces pasamos como 9 meses sin llover, entonces podemos hacer muchas cosas outside. Ahora tenemos como 70 viñedos en Brasilia, que es una área pequeña comparada al resto de Brasil. Entonces, 70 es mucho, pero elencamos 11 vinícolas para analizar y para mostrar sus desarrollos. Entonces, la Vila Triaca es la principal vinícola bodega de Brasilia porque fue la primera y es la más estructurada. Tiene hotel, restaurante, adega subterránea, muchas cosas que están trayendo la atención del turista, tanto de Brasilia cuanto fuera de Brasilia, para vivir estas experiencias. Después tenemos Casa Vitor en Ercoara. Estas dos percebemos que usan mucho la naturaleza del cerrado brasileño para tener como su diferencial. Entonces, Casa Vitor usa muchos frutos do cerrado en su gastronomía y Ercoara utiliza los corderos como su diferencial. Entonces, se llama Cordero y Vino y hacen como parrillas de cordero y con los frutos do cerrado. El viñedo lacustre es muy interesante, pues es la primera bodega urbana de Brasilia. Entonces puede ver toda la ciudad, los ministerios, todo desde la bodega. Entonces es muy interesante porque es muy cerquita del centro de Brasilia, como 15 minutos ya. Y entonces como un producto que dejamos también, além del Instagram, além de nuestro libro, hicimos el Enotour Map, que hicimos un mapa de las bodegas de Brasilia, pero es un mapa afectivo. Entrevistamos los clientes, los bodegueros, para crear las imágenes que representan la bodega. Entonces, acá tenemos el mapa y es muy interesante porque cuando los clientes quieren ir a una bodega, ven la representación del mapa y falan, quiero ver los mirasoles, quiero ver quiero una bodega con más sentimiento de familia, quiero una bodega que sea urbana, quiero una bodega que sea con una vista linda. Entonces, que traemos esto y está haciendo un gran ayuda para los bodegueros. Ponemos conclusiones, pero no podemos concluir. En pesquisa nunca se concluye nada. Pero algunas observaciones. Percebemos que después de la pandemia, las personas empezaron a buscar más el enoturismo como un turismo de naturaleza. No solo porque es un turismo de vino, pero porque es un turismo de naturaleza. Entonces, que esto abrió la posibilidad de traermos también la naturaleza en volta para dentro del enoturismo. Entonces, en Brasil tenemos una realidad muy distinta de España, porque en España ustedes tienen mucha seguridad de tu identidad. Y en Brasil, nuestra gastronomía, nuestros vinos, ainda estamos nos conociendo. Entonces, es un proceso largo y complejo, pero creo que estamos yendo muy bien. Y creo que el enoturismo está nos ayudando muchísimo porque tenemos más libertad y más recursos para hacerlo, y las personas también quieren esto, buscan esto. Entonces las personas se sienten más seguras de crear experiencias que reflejen la identidad de su local. Esto ya hablé, pero voy a hablar de nuevo, solo para terminar. Que nosotros acreditamos que la viticultura es tal vez la única cultura que
todos que trabalham juntos ganham mais, porque é uma cultura de muitíssimos investimentos, todos sabemos, mas há também uma grande entrada. Então, que vemos para Brasília uma grande oportunidade de fazer balanço com o grande agronegócio. Então, que el enoturismo pode ser uma ferramenta de contrabalancear este grande agronegócio e trazer mais sustentabilidade tanto para a natureza quanto para as pessoas que vivem aí. Muitas graças.